Hola, curiosas y curiosos de la historia. Mucho de lo que sabemos sobre los antiguos egipcios proviene de su arte. Y es que de las muchas obras de arte que crearon, podemos aprender cosas como su aspecto, qué tipo de ropa llevaban, qué trabajos realizaban y qué consideraban importante en sus vidas. Además, la civilización del antiguo Egipto gobernó la tierra del Nilo durante más de 3000 años, pero sorprendentemente, su arte cambió poco durante todo ese tiempo. Y es que el estilo de arte original se utilizó por primera vez aproximadamente en el 3000 a.C. y los artistas más respetados continuaron copiando estos estilos durante los siguientes 3000 años. Pero, por ejemplo, ¿sabéis por qué los egipcios se pintaban jóvenes, guapos, sin arrugas y de perfil? Curioso, ¿verdad? Pues bien, de todo eso hablaremos hoy. Así que quédate conmigo, ya que os explicaré cosas muy, pero que muy interesantes y también curiosas. Y ojo que los próximos días os hablaré de algo brutal. Por tanto, si no quieres perderte nada, suscríbete y dale a la campanita para estar al día de todas las historias que publico cada semana. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. Si quieres saber más, acompáñame. Gran parte de las obras de arte creadas por los antiguos egipcios tenía que ver con su religión. Por eso llenaron las tumbas de los faraones con pinturas y esculturas. Para ellos esas obras de arte estaban allí para ayudar a los faraones en el más allá. Otro lugar donde habían obras de arte eran los templos. Unos templos que a menudo tenían grandes estatuas de sus dioses, así como muchas pinturas en las paredes. Respecto a las estatuas, los egipcios son famosos por sus gigantes obras de escultura. Algunos ejemplos de esto incluyen la gran esfinge de Giza y también las estatuas de Ramsés II en los templos de Abu Simbel. Piensa curioso que las estatuas de Ramsés II mide cada una más de 18 metros y la esfinge de Giza tiene casi 75 metros. ¡Tremendo! Y aunque son famosos por sus estatuas gigantes, los egipcios también tallaron esculturas más pequeñas y ornamentadas. Ellos utilizaron diversos materiales, incluidos el alabastro, el marfil, la piedra caliza, el basalto, la madera dorada con oro y a veces incluso oro macizo, como la máscara funeraria del faraón Tutankamón. Por cierto, aquí os hablo de una historia muy curiosa de Tutankamón. Ir a verla. En este collar, la coloración está hecha con piedras semipreciosas y las rayas en el tocado están hechas con vidrio azul. Y ojo, el resto de la máscara está hecha de 24 libras de oro puro. Pero para el vídeo de hoy os quiero hablar de pintura. Y es que en el antiguo Egipto, las paredes de las tumbas de los ricos y poderosos a menudo estaban llenas de pinturas. Y como os decía, estas pinturas estaban allí para ayudar a la persona en la otra vida. Incluso a menudo representaban a la persona enterrada pasando a la otra vida, mostrando escenas de esta persona feliz en el más allá, o incluso de su familia. Por ejemplo, esta pintura es una imagen en la pared de la reina Nefertari, esposa de Ramsés el Grande. Pero en definitiva, las pinturas en el antiguo Egipto se utilizó para decorar las cámaras sepulcrales, los templos y los palacios, y normalmente se realizaba al fresco. Y la temática variaba entre la simbología religiosa y la vida cotidiana. Y como os decía al inicio del vídeo, una curiosidad de estas pinturas es que las figuras humanas se representaban como personas jóvenes, sin arrugas y guapas. ¿A qué se debe todo eso? Pues bien, se hacía así por dos motivos principalmente. Uno vital y otro estético. Y es que ya fuese un robado o un posado, era harto, pero muy harto difícil encontrar un modelo que hubiese llegado a los 40 años, ya que la esperanza de vida era bastante menor, y por lo tanto los cuerpos no se habían deteriorado en demasía. Y sobre todo porque los egipcios, tanto hombres como mujeres, eran muy coquetos y vanidosos. Y es que después de un buen baño, que no te extrañe que fuese perfumado, se untaban el cuerpo con aceite de oliva y una sustancia abrasiva para exfoliar la piel. El ritual continuaba con una crema hidratante a base de miel o de aceite de moringa, que también servía para aliviar las quemaduras solares y eliminar las estrías del embarazo. Y aparte, también utilizaban un ungüento a base de incienso o canela
a modo de desodorante. Y como no, también utilizaban henna para colorearse el pelo, ya fuese el propio o el de una peluca. Y ojo que también usaban un fijador a base de cera que dejaban secar al sol para mantener el peinado. Incluso eran habituales los perfumes, que dependiendo de su elaboración, el formato de presentación podía ser líquido, en aceites, o incluso sólido. Para hacer estos perfumes, los egipcios dejaban macerar flores secas en aceites inodoros que robaban el olor de las flores obteniendo un aceite perfumado, o si se diluía, un perfume líquido. Otra forma de elaboración era mezclar resinas con flores secas, especies aromáticas o plantas y calentarlas para conseguir una pasta perfumada que, antes de enfriarse, se modelaba dándole forma de cono y se lo ponían sobre la cabeza o los hombros. Sí, lo que oís. Y es que con eso puesto en la cabeza o en los hombros, el calor del día lo derretía e iba dejando una estela embriagadora, o puede que incluso repulsiva. Para los más atrevidos, por lo doloroso que era, también había tratamientos antiedad para eliminar las arrugas que eran bastante eficaces. Y es que algunos de los egipcios se frotaban la piel con una mezcla de polvo de calcita y natrón, que era una sustancia viscosa negra con la que se momificaban, pero que a su vez dejaba la piel suave y sonrosada. La realidad es que no tenía mucho misterio, porque lo que se conseguía era dejarte el rostro en carne viva. Y como os he dicho en otros vídeos, lo más importante era la sombra de ojos negra, o también llamada col. Y digo lo más importante porque no solo era un cosmético, sino que puede que fuese uno de los primeros preparados oftálmicos de la historia. Y es que el col era un compuesto a base de mineral de galena triturado mezclado con hollín para los más pobres y con lo que quisieran los más pudientes, que se diluía con algún aceite o grasa para fijarlo alrededor de los ojos. Además del componente estético, el col servía para repeler a los insectos, reducir el reflejo del sol y ayudaba a los párpados en la misión de proteger los ojos, atrapando las partículas de arena. Otra de las características de estas pinturas es que tenían el llamado perfil egipcio, o canon de perfil. Y es que estas figuras carecían de perspectiva. El tamaño de las figuras no indicaba que estuviesen más cerca o más lejos. El tamaño tenía que ver con la importancia de las figuras que estaban representadas, siendo las más grandes las de los dioses, después las del faraón, y así sucesivamente disminuyendo conforme las figuras representaban clases sociales más bajas. Si el color de la piel era ocre o marrón oscuro, se indicaba que se trataba de un hombre, y el marrón claro si era una mujer. Además, dependiendo de las partes del cuerpo, unas se dibujan de frente y otras de perfil. La cabeza, por ejemplo, se muestra de perfil, aunque con una vista frontal de la ceja y el ojo. Los hombros y el torso frontalmente, mientras que la cadera y las extremidades recuperaban el perfil. Además, no hay que pensar que el artista dibujaba un todo, sino partes de un todo, y a cada una de ellas la refleja con la vista que mejor la describía y la importancia que tienen dentro del todo. Es como una representación gráfica de lo que los egipcios llamaban Ba, que era como nombraban a su personalidad, los rasgos característicos de su ser. La importante era la cara, con su nariz aguileña o chata, y también los ojos, la mirada. Y la importante en el cuerpo era el torso, donde se sitúa el corazón, y por eso la dibujan con la vista frontal. Aunque aquellos dibujos carecían de profundidad y volumen, ya que tenían colores planos y sin difuminar, la realidad es que iban más allá de un simple dibujo. Tenía más que ver con el mundo mágico y divino que envolvía toda la sociedad egipcia. Y para acabar el vídeo os voy a decir algunas curiosidades. En primer lugar, los egipcios usaron principalmente los colores azul, negro, rojo, verde y dorado en sus pinturas. Por otro lado, una gran cantidad del arte egipcio representaba a los faraones. Y eso fue así, ya que a menudo, en un sentido religioso, los faraones eran considerados como dioses. Por otro lado, muchas de las pinturas del antiguo Egipto sobrevivieron durante miles de años debido al clima extremadamente seco de la zona. Si no, hubiera sido imposible que hubieran resistido durante tantos y tantos años. Y por último decirte que la mayoría del arte escondido en las tumbas fue robado por ladrones durante miles de años. Qué lástima, ¿verdad? Y nada curioso, seguro que con este vídeo has aprendido muchas cosas. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Os ha gustado este vídeo? Ponmelo en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.